Creed en sus profetas. Sábado 3 de junio 2023. Salmos 28. El Señor escucha la oración. Salmo de David. A ti clamaré, oh Señor, roca mía, no te hagas el sordo para conmigo. No suceda que por quedarte en silencio ante mí, yo llegue a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu lugar santísimo. No me arrastres junto con los impíos, con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de paz a su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a sus hechos y conforme a la maldad de sus actos, dales conforme a la obra de sus manos, dales su recompensa, porque no atendieron a los hechos del Señor, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los volverá a edificar. Bendito sea el Señor que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él esperó mi corazón. Fui ayudado y se gozó mi corazón. Con mi canción le alabaré. El Señor es la fuerza de su pueblo, la fortaleza de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y enaltécelos para siempre. El conflicto de los siglos. Capítulo 13. El despertar de España. Debido a los rigores de su encierro, Constantino no llegó a vivir 2 años desde que entró en la cárcel. Hasta sus últimos momentos se mantuvo fiel a la fe protestante y conservó su serena confianza en Dios. Providencialmente fue encerrado en el mismo calabozo de Constantino, uno de los jóvenes monjes del monasterio de San Isidoro del Campo, al cual le cupo el privilegio de atenderle durante su última enfermedad y de cerrarle los ojos en paz. El doctor Constantino no fue el único amigo y capellán del emperador que sufriera a causa de sus relaciones con la causa protestante. El doctor Agustín Casalla, tenido durante muchos años por uno de los mejores oradores sagrados de España y que había oficiado a menudo ante la familia real, se encontraba entre los que habían sido apresados y encarcelados en Valladolid. En el momento de su ejecución pública, volvióse hacia la princesa Juana, ante quien había predicado muchas veces, y señalando a su hermana que había sido también condenada, dijo: «Os suplico, Alteza, tengáis compasión de esa mujer inocente que tiene 13 hijos huérfanos». No obstante, no se la absolvió, si bien su suerte es desconocida, pero se sabe que los esbirros de la Inquisición, en su insensata ferocidad, no estando contentos aún con haber condenado a los vivos, entablaron juicio contra la madre de aquella doña Leonor de Vivero, que había muerto años antes, acusándola de que su casa había servido de templo a los luteranos. Se falló que había muerto en estado de herejía, que su memoria era digna de difamación y que se confiscaba su hacienda, y se mandaron exhumar sus huesos y quemarlos públicamente junto con su efigie. Ítem más, que se arrasara su casa, que se esparramara sal sobre el solar y que se erigiera allí mismo una columna con una inscripción que explicara el motivo de la demolición. Todo lo cual fue hecho, y el monumento ha permanecido en pie durante cerca de 3 siglos. Fue durante ese auto cuando la fe sublime y la constancia inquebrantable de los protestantes quedaron realzadas en el comportamiento de Antonio Errezuelo, jurisconsulto sapientísimo, y de doña Leonor de Cisneros, su mujer, dama de 24 años, discreta y virtuosa, a maravilla de una hermosura tal que parecía fingida por el deseo. Errezuelo era hombre de una condición altiva, de una firmeza en sus pareceres superior a los tormentos del Santo Oficio. En todas las audiencias que tuvo con sus jueces, se manifestó desde luego protestante, y no solo protestante, sino dogmatizador de su secta en la ciudad de Toro, donde hasta entonces había morado. Exigieronle los jueces de la Inquisición que declarase uno a uno los nombres de aquellas personas llevadas por él a las nuevas doctrinas. Pero ni las promesas, ni los ruegos, ni las amenazas bastaron a alterar el propósito de Errezuelo en no descubrir a sus amigos y parciales. ¿Y qué más? Ni aun los tormentos pudieron quebrantar su constancia, más firme que envejecido roble o que soberbia peña nacida en el seno de los mares. Su esposa, presa también en los calabozos de la Inquisición, al fin débil como joven de 24 años, después de cerca de 2 años de encarcelamiento, cediendo al espanto de verse reducida a la estrechez de los negros paredones que formaban su cárcel, tratada como delincuente, lejos de su marido a quien amaba aún más que a su propia vida, y temiendo todas las iras de los inquisidores,
declaró haber dado franca entrada en su pecho a los errores de los herejes, manifestando al propio tiempo con dulces lágrimas en los ojos su arrepentimiento. Llegado el día en que se celebraba el auto de fe con la pompa conveniente al orgullo de los inquisidores, salieron los reos al cadalso, y desde él escucharon la lectura de sus sentencias. Errezuelo iba a ser reducido a cenizas en la voracidad de una hoguera, y su esposa, doña Leonor, a abjurar las doctrinas luteranas que hasta aquel punto había albergado en su alma, y a vivir a voluntad del santo oficio en las casas de reclusión que para tales delincuentes estaban preparadas. En ellas, con penitencias y San Benito, recibiría el castigo de sus errores y una enseñanza para en lo venidero desviarse del camino de su perdición y ruina. Al ir Errezuelo al cadalso, lo único que le conmovió fue el ver a su esposa en ropas de penitente, y la mirada que echó, pues no podía hablar, al pasar cerca de ella, camino del lugar de la ejecución, parecía decir: «Esto sí que es difícil soportarlo». Escuchó sin inmutarse a los frailes que le hostigaban con sus importunas exhortaciones para que se retractase, mientras le conducían a la hoguera. El bachiller Errezuelo, dice Gonzalo de Illescas en su Historia Pontificial, se dejó quemar vivo con valor sin igual. Estaba yo tan cerca de él que podía verlo por completo y observar todos sus movimientos y expresiones. No podía hablar, pues estaba amordazado, pero todo su continente revelaba que era una persona de extraordinaria resolución y fortaleza, que antes que someterse a creer con sus compañeros lo que se les exigiera, resolvió morir en las llamas. Por mucho que lo observara, no pude notar ni el más mínimo síntoma de temor o de dolor. Eso sí, se reflejaba en su semblante una tristeza cual nunca había yo visto. Su esposa no olvidó jamás su mirada de despedida. La idea, dice el historiador, de que había causado dolor a su corazón durante el terrible conflicto por el que tuvo que pasar, avivó la llama del afecto que hacia la religión reformada ardía secretamente en su pecho, y habiendo resuelto, confiada en el poder que se perfecciona en la flaqueza, seguir el ejemplo de constancia dado por el mártir. Interrumpió resueltamente el curso de penitencia a que había dado principio. En el acto fue arrojada en la cárcel, donde durante 8 años resistió a todos los esfuerzos hechos por los inquisidores para que se retractara, y por fin murió ella también en la hoguera como había muerto su marido, quien no será del mismo parecer que su paisano. De Castro, cuando exclama: «Infelices esposos, iguales en el amor, iguales en las doctrinas e iguales en la muerte. ¿Quién negara una lágrima a vuestra memoria y un sentimiento de horror y de desprecio a unos jueces que, en vez de encadenar los entendimientos con la dulzura de la palabra divina, usaron como armas del raciocinio los potros y las hogueras?» Tal fue la suerte que corrieron muchos que en España se habían identificado íntimamente con la Reforma protestante del siglo XVI. Pero de esto no debemos sacar la conclusión de que los mártires españoles sacrificaran sus vidas y derramaran su sangre en vano. Ofrecieron a Dios sacrificios de grato olor, dejaron en favor de la verdad un testimonio que no se perdió del todo. A través de los siglos este testimonio hizo resaltar la constancia de los que profirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, y subsiste hoy día para inspirar aliento a quienes decidan mantenerse firmes en la hora de prueba, en defensa de las verdades de la palabra de Dios, y para que con su constancia y fe inquebrantable sean testimonios vivos del poder transformador de la gracia redentora.